Bueno, buenas tardes. Mi reto lo denominé Estrategias para desarrollar habilidades técnicas de armado en sistemas digitales. Partimos de que pues soy una docente de bachillerato tecnológico en una escuela pública en el norte de México, donde los alumnos son parte de la especialidad de electrónica. Por lo tanto, las habilidades de construir circuitos digitales pues son muy importantes. Dentro de esto, pues encontramos una necesidad o un problema, que sería que en la clase, específicamente el módulo de especialidad que está relacionada con los sistemas digitales, se detectó que muchos alumnos no saben cómo armar un circuito en la tablilla de pruebas, mejor conocida como protoboard. Entonces esto limita a desarrollar habilidades técnicas. Em, Pasamos a utilizar el método diamante para definir los problemas con el método de 5W más H, en el cual identificamos pues los que están directamente afectados son los alumnos, ya que no pueden avanzar en su enseñanza, en sus aprendizajes, pero también el maestro, porque eso les frena a seguir avanzando en los contenidos. ¿Cuándo se presenta ese problema? Pues cuando tenemos las prácticas en el laboratorio, pues en el laboratorio. ¿Por qué? Pues puede ser en muchos casos porque los chicos no precisan la teoría con la práctica y no saben a lo mejor cómo utilizar bien la tablilla, a lo mejor no lo aprendieron bien en clases pasadas o en semestres pasados, y eso pues hace que ahorita haya rezagos. ¿Qué viene siendo? Pues que los estudiantes no saben cómo armar circuitos en la tablilla de pruebas. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con el mal armado de los circuitos, que no lo hacen correctamente, que no funcionan como esperamos, y que muchos de ellos pues ya tienen hasta temor de preguntar o de hacer sus prácticas porque no saben cómo hacerlo. También utilizamos el método Scamper con ayuda de la IA, que nos permitiera tener sugerencias de cómo abordar, qué cambiar, qué mejorar, con lo cual obtuvimos muy buenos resultados, ya que afrontamos otro punto de vista muy importante, y pues básicamente nos permite o nos sugiere usar simuladores como Tinkercad, que es de los más amigables, para que los chicos primero prueben sus conexiones ahí antes de pasarlos a la práctica real, que combinemos actividades como en la cual primero estemos trabajando con prácticas un tanto más sencillas. También que adaptemos el uso de a lo mejor de Legos que nos permitan tener tutoriales donde ellos puedan observar cómo funcionan las tablillas. Esto puede ser un poquito complicado, ya que en mi plantel o escuela pues no tenemos a la mano este tipo de material. Modificar a lo mejor primero, hacer una protoboard grande, ya sea digital o física, donde ellos puedan observar cómo funciona internamente las conexiones y cómo va a fluir la corriente, para que entiendan cómo se debe conectar todo. También aprender aparte a base del error, en el cual vemos varios ejemplos donde hay casos donde está mal una conexión, para que ellos sepan cuáles son los errores típicos y no los cometan. En la parte de eliminar, pues empezar primero con eliminar las prácticas a lo mejor un poco más complejas y empezar desde lo más básico. Y en reorganizar o reemplazar, pues primero enseñar, ir de atrás para adelante, digamos, primero enseñar cómo funciona la protoboard y luego pasar con ejemplos más sencillos. En base a esto, pues se crea el prototipo, es decir, la propuesta para trabajar. En este caso sería crear una protoboard gigante o una ilustración en clase, ya sea física o digital, donde se muestren claramente las conexiones internas, para posteriormente, con la ayuda de un simulador, en este caso Tinkercad, realizar circuitos simples para que los alumnos practiquen sin temor a equivocarse. Entonces, con la ayuda de la IA, por tiempo, se obtuvo una retroalimentación en la cual nos precisa que sería conveniente determinar si va a ser física o digital. Nos sugiere que sea digital el hecho de la tablilla protoboard, que nos permita mediante animaciones observar el flujo de corriente en la misma, para que a los alumnos les quede más claro
qué líneas o qué puntos van conectados entre sí y cuáles no, ¿verdad? Para que así sepan cómo deben realizar sus conexiones. También, bueno, pues en este sentido se ajustaría a una segunda versión el hecho de determinar lo digital, que tenga aparte una pues interacción donde ellos puedan observar lo que ya se mencionó. Este método, como conclusión o como aprendizaje, me dejó que me permite definir paso a paso digamos, los elementos de la situación o del problema, el problema en sí, qué interviene, cuándo se presenta y de qué manera se presenta, para con eso plantear soluciones. El uso de la IA me permitió tener otros puntos de vista de ideas que a lo mejor yo no tenía presentes, y al momento de conocerlas, pues ya pude imaginar o ya pude ver cómo precisarlas en el aula de clase, cuáles son las digamos, ideas que sí puedo realizar y las que no. A lo mejor algunas no las puedo hacer por cuestiones de que no cuento con el material o la infraestructura en mi plantel, pero otras sí puedo. Entonces, de esas ideas, ver cuáles sí puedo llevar a cabo para poder realizar la actividad y llegar a cumplir el objetivo, que en este caso sería que los alumnos logren aprender a armar circuitos digitales en las tablillas de prueba. Y eso, al ser un bachillerato técnico o tecnológico en el área electrónica, pues va a tener que ver en muchas de las áreas de los módulos de especialidad. Entonces, esa sería mi aportación. Gracias.